Bueno, buen día, aquí estamos nuevamente con ustedes para seguir compartiendo y para ello hay que ser cognoscentes, hay que conocer, estudiar, buscar, informarnos, porque de lo contrario seríamos víctimas de convertirnos no en ignotos, porque a veces yo prefiero ser ignorante, pero no ser estúpido, porque la estupidez no se cura, pero la ignorancia sí se cura con el conocimiento. Y yo creo que esas son cosas que nosotros en este momento, sobre todo cuando un proceso está dinamizando y va camino a refundar la República de lo que está contenido en el propio preámbulo de la Constitución, que es refundar la República, yo creo que es lógico que se convulsionan indiscutiblemente los sectores que han usurpado el poder, que han vivido precisamente del poder para poder coger, y así lo han hecho las oligarquías, nos llevaron desde la separación, desde la aplicación de aquellas ley especial de contrato, ley de esperiquita, ley especial de espera, bueno, la guerra campesina, la guerra federal, todo el proceso que nos han traído y después con el aparecimiento del petróleo, que se reorganizaron y se aprovecharon de lo que fueron todas las concesiones petroleras y después con algunas tesis de carácter internacional como el desarrollismo y todos esos modelos de sustitución de importación y luego apertura de capital. Y aquí estamos, Profesor Mario Zanoja Obediente, amigo de esta casa, admirado por nosotros, respetado. Yo te agradezco mucho tu presencia, pero tú estás hoy motivo el primer encuentro venezolano de economía política marxista. Muy importante porque yo le recomiendo www.encuentrovenezolano-marxista.wordpress.com en 2 palabras. Yo recomiendo que este evento va a ser 6, 7 y 8. El 6 comienza en un acto inaugural en el Banco Central. Luego después todo se va a hacer allá en la escuela, en La Rinconada. Tiene usted la palabra, profesor. Bienvenido. Gracias. Usted es el invitado. Allí tenemos un libro que es ese célebre Camino, hecho por usted y la profesora Iraida Vargas Arena. Muchas gracias, pero yo lo coloco aquí para que lo vea Villalba, que lo está viendo desde allí. Tiene usted la palabra, profesor. Bueno, fíjate, yo creo que lo que se está realizando hoy en el Banco Central y lo que va a continuar en la Escuela Venezolana de Planificación los días siguientes, tiene un gran significado. Y ese significado es, primero que todo, yo creo que es la primera vez en muchos años, yo diría en larguísimos años, en que se logra reunir un conjunto de pensadores e intelectuales no solamente sobre la economía, sino la economía, la política y la cultura venezolana en relación con lo que tú acabas de mencionar, que es fundamental, que es el colapso de un sistema rentista que nos fue impuesto a nosotros desde por lo menos 1830. Pero también es importante mencionar de que lo que está ocurriendo en Venezuela no se puede disociar de lo que está pasando en el mundo. En el mundo está ocurriendo un colapso de la civilización que propició el auge del capitalismo. Porque pensar que el capitalismo fue solamente un sistema económico, no. Si el capitalismo se asienta porque crea las bases culturales para una sociedad donde comienza a tener énfasis la ganancia, la discriminación económica, la desigualdad, la explotación de clases, todo eso. Eso está legitimado dentro de un concepto nuevo de civilización. Y eso es lo que está haciendo crisis ahora en el mundo, y particularmente en Venezuela. Sí, pensar, por ejemplo, que en Venezuela podemos hablar solamente de guerra económica, claro, eso existe, pero es que resulta que esa guerra económica se manifiesta de muchísimas otras maneras, como por ejemplo la ruptura incluso de los valores consumistas, de los valores gastronómicos, de la dependencia de las personas de las industrias de alimentos. Digo esto porque, puesto que la industria de alimentos nos han impuesto un bloqueo,
de los productos, la gente ha comenzado a volver a lo que antes existía como normalidad, que era la invención de nuevos alimentos utilizando materias primas naturales. Por ejemplo, si no hay harina pan, la gente hace arepas de plátano o le pone otras, es decir, empieza a buscar otra salida. Y eso, por supuesto, es una ruptura con un sistema económico en el cual nosotros éramos prácticamente prisioneros. Estamos recuperando la libertad, de cierta manera, de resolver nuestras vidas, independientemente de lo que los monopolios y los oligopolios económicos hayan querido que nosotros hagamos. Por eso yo pienso que yo no soy pesimista con lo que está ocurriendo. Por supuesto que nos afecta porque hay un proceso especulativo que se disfraza como inflación, claro, y que hace prácticamente que nuestros ingresos hoy día no tengan ningún valor. Pero cuando decimos esto, el problema del ingreso no es solamente nuestro. Es que acaso, por ejemplo, los otros comerciantes que se ven afectados, pues la gente ya no compra como antes ni zapatos, ni ropa, ni otros productos que no se comen. ¿Me entiendes? Pues esa gente también está sufriendo, porque tiene que pagar en los centros comerciales, tiene que pagar alquiler, electricidad, tiene que pagar salarios, ¿y con qué lo pagan si la gente no consume? Claro, uno se preguntaría cómo compras un reloj, por ejemplo. No estamos hablando de ninguna marca en especial. Un reloj, una prenda sencilla que tú quieras arreglar, simple y llanamente. Como, no iría tan lejos, te lo mencionaba, un pantalón. Entonces te tienes que replantear aquella ropa que incluso anteriormente utilizabas, porque ahora incluso hasta el vestuario, esa tela sanforizada que luego se convirtió en el denominado jean, ahora lo cortan por delante, le abren hueco, cosa que nosotros más bien nos enseñaron en el colegio a través de un tambor a surcir, a coserlo, ¿no? Que era más bello andar limpio y remendado dignamente que andar sucio y con hueco. Así es. Bueno, fíjense, cuando estamos hablando de esta crisis, solamente nos remitimos al problema de la distribución de alimentos. Pero es que eso no es sino lo más evidente, sí, lo que impacta más. Pero toda la transformación cultural, y yo diría civilizatoria, que tiene esta crisis, la gente no le para, pues, no lo toma en cuenta. Y que lo que se está transformando de una manera profunda y rápida son los valores sociales del capitalismo que nos habían hecho creer que eran los mejores. Ahora cada quien ha recuperado su libertad para inventar, para crear cosas nuevas, incluso para crear alimentos que antes no existían o simplemente habían sido echados al olvido. Entonces, esa profunda crisis cultural y social es la verdadera crisis del capitalismo. Es como está pasando en Europa, que la miseria inducida por el neoliberalismo está creando una sociedad que se plantea la vida sobre otros valores, otros parámetros. Y esa crisis civilizatoria no es solamente en algunos países, es en todo. En Inglaterra, en Francia, en Italia, en Portugal, incluso hasta en la misma Alemania se está comenzando a dar. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir la vida como quiere el neoliberalismo, sujeto a unos principios inmutables que no cambian. Yo le decía a mi mujer, hablando en estos días, que esos eran como en la ideología alemana, que escribió Marx y Engels, ¿no? Que la ideología alemana, a la cual critica Marx, era una ideología donde las ideas y la ideología existían en una especie como de Olimpo. Entonces esas ideas bajaban hacia la tierra, pero tenían carácter inmutable. Entonces, eso no se podía transformar. Entonces, y eso es lo que Marx decía, no, señores, es que lo que las ideas se producen a través del trabajo de la gente, y eso es lo que produce la dinámica de
de las ideas, de la vida, la manera de vivir, la manera de cómo la gente se expresa, es como la gente produce, es como la gente es. Entonces, toda esa concepción de las ideas trascendentales, eso se ha caído. Incluso aquí en Venezuela, volviendo a un plano más coloquial, la burguesía venezolana tomó de esa filosofía alemana simplemente el hecho más ramplón. Nosotros somos los representantes de un orden establecido y por lo cual nuestras ideas son las únicas que se pueden aplicar. Y la historia ha probado que no es así, o sea, de que ellos han sido incapaces de crear una sociedad justa, una sociedad ni siquiera con una capacidad de resolver los problemas humanos. Yo creo que eso plantea, tratando de resumirlo, tener, acumular y poseer, o poseer, acumular y tener, que fue esos principios que impuso ese modelo. Pero eso me gustaría que lo siguiéramos desarrollando en el próximo segmento. Estamos en el marco del primer encuentro venezolano de economía política marxista y todas estas cosas que están unidas a este proceso dialéctico que estamos viviendo, eso, como dicen ustedes en el libro, a una larga marcha, porque es que la gente cree que esto es una especie de crisopeya, todo lo que toque se va a convertir en un metal precioso, y eso no es así, esto es una construcción. Yo quiero antes, con el permiso de nuestro invitado, el profesor, el doctor Mario Sanón Obediente, yo quiero felicitar a Jesús Ramón Rojas Mendoza. Jesús Ramón Rojas Mendoza es un compañero nuestro, dedicado, compañero comprometido. Jesús, esperamos, Jesús, que estos años que tú estás cumpliendo sean para seguir enseñándonos lo que tú has aprendido y lo que hemos aprendido aquí como equipo. Así que nuestro abrazo a Jesús Ramón Rojas Mendoza y a su familia, porque él es también una familia aquí y en su casa. Ya volvemos. Bueno, aquí seguimos y yo estoy hablando con el profesor porque esto es inevitable y nos lo disfrutamos, como espero que ustedes se lo estén disfrutando. Y yo le acabo de hacer una especie de provocación, porque esas ideas de Suche, que significan que el hombre es dueño de su propio destino, que eso no lo dicen, entonces la gente no entiende a Corea, un país mucho más viejo que nosotros, más de 5.000 años, Corea del Norte me refiero. Entonces, claro, en el marxismo se dieron vertientes, estaba el leninismo, estaban las ideas de Suche, estaba el troquismo, y yo me atrevería un poquito arrogante y vehemente, no importa que me equivoque, pero yo soy robinsoniano, y ¿por qué no lo que estamos creando nosotros también no le damos una denominación, profesor? Bueno, ahora, y digo esto a propósito de esa discusión, de este primer encuentro, ¿por qué no? Sí, yo creo que uno tiene que no dejar el miedo de llamar a ello chavismo. Eso es, el chavismo es una idea, no es solamente una posición política, es una concepción de la vida y del mundo. Entonces, una de las características fundamentales de lo que tú has mencionado es que el marxismo tuvo un origen en la Europa occidental, sin duda. Eso no hay ni siquiera que explicarlo. Pero resulta que el desarrollo de la idea, el marxismo, comenzó a desarrollarse en países que, como tú dices, tenían tradiciones históricas milenarias. O sea, lo que hicieron fue retomar esas ideas y reinterpretarlas en función de sus condiciones específicas, como fue el caso del maoísmo en China, la idea Suche en Corea, que es un país, además yo creo que es bien poderoso, en Vietnam, en Cuba y ahora en Venezuela. Y esas son las expresiones del socialismo. Así es. Pero son las expresiones derivadas de ese pensamiento, porque es ese materialismo histórico construido a partir de esa reflexión también. No tenemos que tener temor a equivocarnos haciendo esto en unas aproximaciones. Fíjense, su libro se llama Larga Marcha hacia la Sociedad Comunal, escrito junto con la profesora María Vargarena, la profesora Iraida.
Entonces a mí me parece que es muy válido que nosotros nos planteemos esa tesis, porque yo creo que el socialismo, como revisión, para quienes conocimos la Unión Soviética, eso de universalizar la revolución, pero no podemos universalizar las relaciones de carácter histórico que ha tenido cada pueblo para llegar allí. Eso es imposible. Nosotros respondemos a una historia y a una condición geoantropológica totalmente distinta a la que puede tener, por ejemplo, Corea del Norte, donde las personas mayores son altamente respetables, donde hay un reconocimiento de las calles por los niños para jugar, cosa que no se dice. Y fíjate, este libro justamente refleja esas ideas que tú planteas. El libro comienza con el poblamiento de Venezuela y después todo el proceso histórico que va de la colonia a la república hasta el momento actual. Entonces, lo que nosotros planteamos allí es que la comuna no es una cosa que ocurre de repente y tal, como dicen, ¿no? Ni que simplemente a Chávez se le ocurrió plantear la comuna así un día que salió y tuvo la idea. No, Chávez se dio cuenta de que las comunas eran efectivamente la culminación de un proceso histórico milenario. O sea, que habíamos llegado a un punto donde era un punto de ruptura con la historia burguesa de Venezuela. Entonces, cuando estamos hablando de la comuna, no estamos hablando solamente de un ministerio de comuna. Estamos hablando de un proceso social mucho más complejo que todavía no hemos logrado hacer que la gente lo vea así. Yo quiero darle las gracias, profesor, su presencia y esperamos, yo los tengo muy comprometidos ustedes aquí y espero igualmente a la gente de la Escuela de Planificación a este primer encuentro venezolano de economía política marxista, www.encuentrovenezolanomarxista.wordpress.com. Muy importante, 6, 7 y 8. Y bueno, esperamos seguir viéndonos, profesor. Yo le agradezco mucho porque ahora vamos a tener también a una Venustra Calígene, mujer, profesora, investigadora, que también es admirable y respetable para nosotros. Además, compañera de vida en estos caminos de usted, profesor. Bueno, ya volvemos, vamos a la pausa y seguimos saludando a nuestro compañero Jesús Ramón Rojas Mendoza, que sigue cumpliendo años. Se va a seguir cumpliendo años. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Hoy en Contexto. Pensamos desarrollar fundamentalmente teoría y metodología para estimular la investigación cultural directa, que es lo que nos han solicitado los que ya cursaron y que esperamos encauzar a los nuevos, a los que se inscriban para esta segunda edición. Participo en la cátedra de Geohistoria y Subjetividad con Iraida. Esta segunda edición vamos a enfatizar la historia social. Nosotros estamos dando mucho énfasis también al estudio de la sociedad comunal y sobre todo planteando que la sociedad comunal no es un hecho que aparece, digamos, recientemente, sino que la sociedad comunal no desaparece con el siglo XVI, sino que se sigue manifestando en distintas partes del país, solo que la historia oficial no reconoce la existencia de esas comunas. Bueno, continuamos y aquí seguimos revisando. Estamos en el marco de este primer encuentro venezolano de economía política marxista, www.encuentrovenezolanomarxista.wordpress.com. Y yo tengo ya acá, como he dicho, con todo respeto, admiración y cariño a esta Venustra hermosa y calígene mujer, profesora, investigadora, Iraida Vargas Arena.
hija de la señora Arena, en el señor Vargas. Sí, señor. Tú eres de Aragua, creo, ¿no? Yo soy maracayera. Así sí. es. Así es, sí. Muy bien, muy bien. Bien. Fíjate, hay varios planteamientos. Tú has estudiado, aparte que estén refiriendo a esto. Hay una ruptura de los dos modelos. Hay un modelo basado en tú lo definías, en que tiene que ser la gente catira, blondofílica, el pelo amarillo, así tipo Marilyn Monroe, que de ahí no los pusieron. Tiene que tener macromastia, unas mamas voluminosas que prácticamente le hace caer el cuello y le deforma la columna. O tiene que ser atopígica, culona, o sea, tiene que tener las nalgas inmensamente grandes que parecen un lomo de un camello, ¿no? Parece un parachoque que tuviera la persona. Sí. O tiene que hacerse determinada forma en el visajismo, ¿no? En ese sinalectismo en el rostro. Entonces parece que eso es lo que se vende. Entonces hay una señora por allí que salió a decir, incluso reflejando ese modelo, que la mujer venezolana revolucionaria, chavista, bolivariana, es fea, es sucia, está mal vestida. Sí, y Tremenda no se maquilla. locura, y que no se maquilla. Sí. Entonces ellos no se dan cuenta que ella es un subproducto, porque ni siquiera es un producto, un subproducto Sí. de eso, ¿no? Sí, mira, a mí, Eso lo van a hablar ustedes también en el sí, por evento. supuesto. Sabes que el evento sobre la economía política marxista en el marco de la Escuela Venezolana de Planificación y el Banco Central aborda la construcción de una nueva Venezuela. Y una nueva Venezuela, tal como lo planteó el comandante Chávez, implica una visión de lo que somos mujeres y hombres, una nueva cultura, una nueva manera de enfrentar la vida, porque tal como señalaba Mario Zanoja hace unos minutos, el capitalismo no es solamente economía, el capitalismo es fundamentalmente cultura. Por eso todos sabemos que si no hay un cambio de la cultura burguesa, que es la que existe entre todos nosotros, no habrá un cambio de sociedad. Pero ese cambio de sociedad se está dando. Pero en relación específica al problema femenino, y esto es bien importante porque una de las características que tiene este proceso de cambio que se inició en 1998 con la elección del comandante Chávez, es la participación femenina, es la presencia de la mujer, a veces participando, a veces no tanto. Fíjate que esta señora que habló tan mal de la mujer no habló mal del hombre, habló mal de la mujer, porque la mujer es el elemento más dinámico en este momento y desde que surgió la revolución bolivariana. Tú agarras cualquier estadística sobre misiones sociales y vas a ver que la proporción de mujeres es más o menos 7-3 o 6-4, 6 mujeres por 4 hombres, 7 mujeres por 3 hombres. Si agarras no solamente las misiones sociales, si agarras las marchas, tú vas a ver en los paneos que hacen las cámaras que la proporción de mujeres sigue siendo más o menos la misma, y así sucesivamente. Y fíjate tú que en el caso de la guerra económica que le han dedicado a Venezuela, los productos que más desaparecen son los de uso femenino o están involucrados en las actividades femeninas. Fíjate, faltan desde toallas sanitarias hasta teteros, leche maternizada, pasando por artículos de limpieza, es decir, cosas que generalmente y en nuestras tradiciones patriarcales no usan los hombres o lo usan en menor medida. La desaparición de autopartes y toda esa cosa que se ve como más ligada al mundo masculino es muy severa, pero no es tan fuerte ni tan cotidiana. Fíjate que cuando agarran los alijos de contrabando, la proporción de artículos, entre comillas, femeninos o que de uso femenino es de eso, otra vez, un 70-80% y un 20% es, ¿qué te digo yo?, rines, caucho, de manera de que alimentos y medicina es la preferencia. Pero en lo que tú te referías y que me hiciste la pregunta directa, es que una de las características de la cultura burguesa es que establece los cánones estéticos de belleza, no solamente para mujeres, sino también para hombres, pero en el caso de las mujeres, ese canon estético, ese modelo de lo que es bello, implica un reconocimiento de una serie de características fenotípicas que no tenemos los latinoamericanos, o los tenemos muy poco. Son características fenotípicas que son peculiares, sobre todo de las mujeres estadounidenses o de origen sajón
o de origen teutón, etcétera, o sea, son mujeres altas. La proporción de mujeres altas en Venezuela es bastante, aunque la talla ha aumentado muchísimo desde hace más de 50 años, pero seguimos siendo mujeres que tendemos a tener tallas medianas o bajas en comparación con las otras. Después, no somos blancas, ¿de dónde sale que todos tengamos que tener pieles blancas cuando nosotros somos un pueblo fundamentalmente mestizo, y fundamentalmente el mestizo de tres pueblos mestizos a su vez, como son los pueblos africanos, los pueblos iberos y los pueblos europeos en general, y los pueblos indígenas. De manera de que o somos cobrizos, como soy yo, o somos un poco más tostados, o tenemos rasgos negroides, o tenemos, etcétera. De manera de que de dónde vamos a salir altos, blancos, rubios, ojos azules, pelo liso. Entonces, no, incluso nos hicieron creer que nosotros con el consumo de la cosmética, nosotros éramos un país que nos gustaba, nos hicieron ver, porque estaba unido a la imposición o de la fenotípico de las reinas de belleza, que entonces se dio un país vinculado a un hecho económico, y lo que buscaba era una acción de consumo, y lo vemos con nuestras empresas, Procter & Gamble, la Johnson, las empresas están vinculadas más a eso. Sí, mira, si tú te pones a ver con cierto detenimiento la propaganda comercial que se centran en productos de belleza, uso de aparatos para rebajar de peso, para etcétera, presencia, tenemos una es etcétera, es decir, no obstante los países humanidad todos son